Ya. Doctor, ¿podría hablar, por favor? Doctor, su micrófono se encuentra deshabilitado. Si lo pudiera habilitar para que lo podamos escuchar, por favor. ¿Ahora me escuchan? Sí, Ahora doctor. sí, doctor. Hace un momento estuve en una sala, en una reunión, pero habían 94, ahora solamente hay 4. ¿Estamos en la misma sala? Sí, doctor. Ok. Ok, bueno, entonces, y si logra ver la pantalla, por favor. Sí, doctor. Está todo bien. Ya. Voy a tratar de poner mi puntero láser. Ya. Ok. ¿Se logra ver también el puntero, muchachos? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, ok. Bueno, bueno, quiero compartir con ustedes, aprovechando que es una sociedad científica de estudiantes de ciencias de la salud, porque ustedes hacen lo mismo que nosotros hacemos, ustedes van a hacer también, dentro de poco van a tratar pacientes y quiero compartir pues este trabajo de investigación. Justamente lo quiero presentar porque, aprovechando pues que quiero recibir críticas, quiero recibir pues recomendaciones, ya es un trabajo de investigación que se está realizando acá en la ciudad de Huancayo, en Perú, ya, y bueno, ojalá pues sea del agrado de ustedes y quiero que presten su mayor atención. Muchísimas gracias, vamos a continuar. Bueno, como objetivos, bueno, tratar de recordar un poquito la fisiopatología de la pancreatitis aguda biliar, ya. Como les vuelvo a decir, es presentar los avances de los casos que hemos tenido desde diciembre del 2019 hasta la fecha. Y queremos culminar pues en diciembre del 2023. O sea, en ese rango, en ese periodo del 2019 hasta diciembre del 2023, queremos ver cuántos pacientes ha sido pues nuestra población, ya que ahorita nuestros pacientes que se han sometido a este estudio son 39 casos y quiero comentar pues los resultados de estos 39 pacientes. Y como les vuelvo a decir, bienvenidas sean las críticas, bienvenidas sean las recomendaciones. Bueno, algo de generalidades, sabemos que la pancreatitis es un proceso inflamatorio, es un proceso de autodigestión pancreática por la activación anormal de enzimas, ¿no? Y esto puede llevar pues a un problema local, a un problema inflamatorio local, a un problema inflamatorio sistémico, puede haber disfunción de órganos y esto se va agravando más, puede haber un problema de disfunción orgánica persistente que dura más de 48 horas, en fin.
todo eso ya lo sabemos, ya conocemos que desgraciadamente, pues, a nivel de la pancreatitis, puede pasar toda esta eventualidad. Como epidemiología, es necesario recordar que esta enfermedad pues, se da pues, en los países más desarrollados, sí. Cada vez se está viendo más el incremento de la incidencia. El rango de la incidencia está entre 40 a 70 casos por cada 100.000 habitantes. Y desgraciadamente, pues, o mejor dicho, felizmente, los casos fatales y la mortalidad están en descenso. Esto se debe, pues, a las mejoras en las unidades de cuidados intensivos, a las mejoras de los nuevos antibióticos que se vienen realizando. Se dan cuenta que constantemente, cada 4 años más o menos, existen nuevos consensos, nuevas modificaciones, y uno va llegando, pues, a conocer nuevas definiciones. También rescatar acá, pues, que en cuanto al sexo, se dan cuenta de que la patología biliar es más frecuente en el sexo femenino. Se sigue manteniendo esto, que felizmente la pancreatitis, en un 80% de todos los casos, es una pancreatitis leve, ¿ya? Su proceso es autolimitado, es un proceso edematoso, generalmente se resuelve entre las 48 a 72 horas. Desgraciadamente, el 20% se mantiene, pues, en pancreatitis severa, donde hay disfunción de órganos, hay complicaciones tanto locales y sistémicas, y esto tiene una mortalidad muy cercana al 30%. Lo que debemos tener en cuenta son los factores predisponentes. Nosotros como médicos estamos en la obligación de prevenir que este paciente realice un cuadro de pancreatitis aguda siempre y cuando conocemos sus factores predisponentes. Como por ejemplo, si se trata de patología vesicular o patología biliar, vemos que hay mucha relación de cálculos pequeños, ¿no? Cálculos menos de 5 milímetros tienen alta incidencia de pancreatitis biliar. Entonces, por lo tanto, si yo veo a un paciente que tiene cálculos, no le voy a decir, pues, señor, opérese de acá, pues, a un tiempo, mientras recién le moleste, ahí recién se puede operar. No, mejor hay que prevenir que este paciente, de una de sus maneras de tener presentación clínica, puede ser un cuadro de pancreatitis. Y ustedes han visto que de repente el paciente que tenga muy mala suerte y haga un cuadro de pancreatitis grave. Entonces, ese es nuestro objetivo, prevenir, ¿no? Estos cuadros, conociendo los factores predisponentes. También debemos conocer que en diversas series siempre va a predominar o siempre está presente la patología biliar. Ya en un rango de 40%, seguido está pues la patología alcohólica, o sea, el problema metabólico, y las pancreatitis post-procedimientos post-iatrogenias, ¿no? Por ejemplo, las pancreatitis post-CEPRE, en un 4% de pancreatitis traumáticas, y también hay un porcentaje de pancreatitis idiopática en un 15%. Pero generalmente el 80% de estas pancreatitis idiopáticas son pues cálculos biliares que no han sido detectados adecuadamente. ¿Qué factores predisponentes también debemos conocer? Es que hay una relación muy fuerte en cuanto al tiempo de obstrucción que está produciendo este cálculo a nivel de la vía biliar, y eso determina bastante la gravedad. Se ha visto pues que un paciente que está dentro de las 48 horas con un cálculo impactado, hay un 10% de casos graves. Ya, eso quiere decir que dentro de las 48 horas puede haber un cuadro de pancreatitis grave, ¿no? O sea, y se relaciona mucho más cuando el tiempo es mayor de 48 horas. O sea, aumenta 84.6% de que el paciente pueda hacer pancreatitis grave mientras más tiempo permanezca obstruida esta vía biliar. También es bueno conocer que en la mayoría de estos casos donde hay una obstrucción de la vía biliar producto de un cálculo, el 80% de estos casos se resuelven espontáneamente. Hay una migración, hay una eliminación espontánea del cálculo al intestino, y esto se da generalmente dentro de las 48 horas de iniciar los síntomas. O sea que el 80% de estos pacientes se eliminan espontáneamente los cálculos. Pero lo que no sabemos, lo que sí no podemos determinar, quién está dentro de este porcentaje.
¿a quién le corresponde? Pues, oye, tú vas a hacer pancreatitis leve, tú vas a hacer pancreatitis grave, ¿no? No sabemos, no podemos determinar eso. Solamente estadísticamente podemos decir que, señores, las pancreatitis sí son leves en un 80%. ¿Por qué? Porque los cálculos impactan y espontáneamente se eliminan en la gran mayoría de los casos. Pero una minoría sí tienen, pues, desgraciadamente, la mala suerte de ser, pues, pancreatitis grave, porque justamente su calculito se queda impactado mayor de 48 horas. Eso sí podemos conocer. Entonces, más o menos, así se ve un cálculo impactado. Tengo que salir de esto. No sé cómo se hace para poder correr el video. ¿Me escuchan, chicos? Hola. Sí, doctor, si se le escucha. Ok, entonces más o menos quiero que vean ustedes cómo es a través de una vía de una coledocoscopía. Estamos haciendo ahí, vean ustedes, estamos disecando parte del coledo con el supraduodenal. Estamos haciendo una incisión a través de un corte con el ganchito que es el hook. Estamos introduciendo ahí el coledocoscopio. Vean ustedes cómo sale barro biliar y la secreción es transparente, no es biliosa. Es un paciente que está con cuadro de pancreatitis. Ya, la secreción es transparente. Acá debería estar, pues, bilis, o sea, el contenido de este conducto biliar debería ser bilis, pero se dan cuenta que hemos abierto y salió contenido transparente. ¿Producto de qué? Producto de un cálculo que se encuentra impactado justo en la papila. Vean ustedes cómo la mucosa, pues, edematizada, envuelve cada vez más al cálculo y se hace muy dificultoso quererlo extraer. Entonces, esta es una de las causas de que ya conocemos y hemos visto, pues, de que es la que produce un cuadro de pancreatitis aguda. Otro factor predisponente que debemos conocer es que la terminación de la vía biliar y de la vía pancreática, generalmente entre un 80-85%, termina, pues, en un canal común corto. O sea, tanto la vía biliar como la vía pancreática se juntan y va a terminar, pues, en un canal común, y esto recién va a desembocar a la papila, al esfínter de Oddi. Pero es un canal común corto. Un 15 y 20% tienen por separado su drenaje, ¿ya? Y solamente esporádicamente o ocasionalmente el conducto común es un conducto común largo. Entonces, conocemos que predispone más este tipo de drenaje con canal común corto. Pues ahora quiero que ustedes vean cómo se ve endoscópicamente una vía biliar y el ostium del conducto pancreático. Vean ustedes donde apunté con el dedo, ahí está el ostium del conducto pancreático dentro del canal común. Y recién vamos a ver, pues, más abajo, la vía biliar y la papila, ¿no? Imagínense que ahí se impacte un cálculo. Entonces, ahí se va a desencadenar todo el proceso fisiopatológico de una pancreatitis que ya vamos a ver posteriormente. Entonces, ¿qué es una pancreatitis? Ya viendo más la fisiopatología, cual sea la causa, cual sea la causa, perdón, vamos a ver que es una autodigestión de la misma glándula. ¿Por quiénes? Por sus mismas enzimas. Estas enzimas generalmente son enzimas o proenzimas inactivas. Basta que se active la enzima, la tripsina, producto de esta enteroquinasa, viene, pues, una cascada de activación imparable de enzimas de tripsina. Felizmente, en nuestras células axinales y en las células ductales se secretan inhibidores de esta tripsina. Entonces, una pancreatitis se da porque estos mecanismos que nos protegen están alterados o son superados por el estímulo. Entonces, ya viendo un poquito más la fisiopatología, ustedes van a ver, pues, que cada vez, cual sea la causa, sea un problema obstructivo, sea un problema axinar metabólico, o sea un problema de células de los axinos, va a haber, pues, una activación y una destrucción de estas células y se van a empezar a activar, pues, las enzimas, y mientras más enzimas se activan, va a producir más edemas, se agrava más el proceso de obstrucción,
más activación de enzimas. Tengan en cuenta que una enzima activada activa más enzimas y las enzimas pues van a producir procesos inflamatorios, intersticiales, edema, van a producir proteólisis a través de proteasas, necrosis grasa a través de lipasas o fosfolipasas, hemorragia a través de las tasas y en fin, cada vez esto se va haciendo más progresivo, tanto local como sistémicamente. Enfocándonos en un cuadro obstructivo, vean ustedes si un cálculo llegase a impactarse en la vía biliar distal o en el canal común, el flujo biliar y flujo pancreático se va a ver alterado. ¿Qué es lo que va a pasar? Todo ese contenido que se ve acá en este video, todo este contenido pancreático, al estar mezclado con el jugo biliar, ya se empieza a activar. Por lo tanto, si acá hay una obstrucción, lo que vamos a ver que va a haber un reflujo de la bilis hacia el contenido pancreático. Y como esto va a estar obstruido y va a haber continuamente reflujo, esto va a aumentar su presión intraductal. Así también, pues, el contenido va a filtrar el contenido duodenal y esto cada vez más va a activar mucho más enzima y esto empieza a agravarse más. Entonces, viendo este mecanismo de acción de esta enfermedad, pues, nos propusimos, ¿no? Dije, ¿qué podemos hacer? Si normalmente nosotros al momento de hacer la colecistectomía y hacemos las colangiografías, o sea, utilizamos el conducto cístico, inyectamos contraste y vemos que sale pues un contenido ya no bilioso, sino como el que acabamos de ver, un contenido transparente. Oye, este paciente está haciendo pancreatitis, ¿y por qué no lo drenamos, no? No drenamos y permitimos que todo el jugo pancreático, conociendo la anatomía, conociendo de que existe un canal común, entonces, y conociendo de que el 80% de estos pacientes tienen ese canal común, entonces, ¿por qué no intentar este procedimiento? Entonces, a partir de ahí surgió esta idea. Podemos alterar el curso natural de la pancreatitis aguda a su inicio, ojo, ni bien empieza el cuadro clínico, hemos concluido, o todavía creo que sí podemos alterar el curso natural de esta enfermedad a través de un procedimiento quirúrgico. Entonces, por lo tanto, ¿en qué va a intervenir? Mi procedimiento es que, mira, si yo realizo la colecistectomía de manera preventiva, voy a evitar que el paciente haga pancreatitis. Eso sería lo ideal como médico de indicar a mis pacientes. Señor, usted tiene cálculo, tiene que operarse. No espere que tenga dolor o que haga un cuadro de pancreatitis para que recién se preocupe. Entendiendo que un paciente que pueda hacer pancreatitis puede hacer una pancreatitis grave y las pancreatitis graves muchas veces hacen necrosis pancreática y puede hacer una insuficiencia de insulina y el paciente puede convertirse en un paciente diabético post-pancreatitis. ¿Qué debemos hacer? Entonces, ya conociendo los mecanismos propuestos y proponiéndole nosotros drenarle la vía biliar de manera inmediata, vamos a actuar pues en alterar el flujo de la bilis hacia los canales pancreáticos, producido por una obstrucción. O sea, vamos a alterar eso. Si ya existe una obstrucción por un cálculo, entonces drenándole la vía biliar vamos a evitar que exista un reflujo de la bilis hacia los canales pancreáticos. También vamos a evitar que exista una hipertensión retrógrada a nivel de los conductos pancreáticos, drenándole la vía biliar. Y por lo tanto, la entrada de bilis al interior del sistema pancreático generaría una activación de la tripsina. Entonces, eso es lo que queremos evitar, que se sigan activando las enzimas y que toda la enzima activada salga a través del drenaje transístico. Entonces, ¿podemos modificar este curso natural? Sí, porque generalmente el paciente llega con un cuadro de pancreatitis, al inicio no sabemos si puede ser leve o puede ser grave, por eso podemos modificar que este paciente haga un cuadro de pancreatitis leve o haga un cuadro de pancreatitis grave, modificando pues el curso natural de la enfermedad, pero actuando de manera inmediata. ¿En qué nos hemos enfocado? Nos hemos enfocado en el cuadro clínico. Generalmente los pacientes pues, con pancreatitis tienen algo característico. El dolor es un dolor típico de la pancreatitis. El dolor es un dolor en faja, el dolor es muy intenso, el dolor es continuo, de inicio brusco, ¿no? Y está localizado en el abdomen superior. Muchas veces el paciente adopta una posición mahometana, no tolera el decúbito dorsal, no quiere echarse el paciente. ¿Por qué? Porque le molesta mucho más. Eso también ya está demostrado fisiopatológicamente, que mientras más es comprimido por el peso del estómago, va a haber mucho más, más intenso el dolor, por lo tanto el paciente adopta la posición mahometana. Se agregan signos vagales como por ejemplo las náuseas, los vómitos, la pérdida del apetito,
Signos locales como distensión abdominal, los ruidos hidroaéreos disminuyen, hay una sensibilidad dolorosa a nivel de la palpación y defensa muscular. Si se agrega la ictericia es evidente, pues un cuadro de ictericia obstructiva, sobre todo cuando se pues una ictericia obstructiva, pues es no solamente tener los ojos amarillos, la cara amarilla, sino también tener coluria, y muchas veces pues acolia o hipocolia, ¿no? Si hay signos sistémicos, taquicardia, fiebre, hipotensión, shock, signos de deshidratación, ya vemos que este paciente ya no solamente tiene 2 o 3 días, sino que de repente se está agravando o tiene una evolución un poco más larga. Entonces, los criterios de Atlanta de 2012 nos sugieren que 2 de estos criterios nos pueden ayudar con el diagnóstico. O bien, el cuadro clínico típico, comprobamos con el dosaje de amilasa o de lipasa, o si es de los dos, mejor. Y podríamos confirmar pues con el estudio de imágenes para determinar la etiología, sobre todo si se trata de patología biliar. También podemos determinar los signos de gravedad, y a medida que pasan los días podemos a través de los scores determinar pues que este paciente está entrando en etapa o se mantiene en leve o está entrando en etapa de pancreatitis grave. Dosamos la amilasa en la mayoría de los casos, sobre todo cuando el paciente está dentro de las primeras horas, por favor, eso sí quiero que me entiendan. Ni bien el paciente inicia el dolor, el paciente con bastante dolor siempre va a acudir a la emergencia. Como no le pasa y el dolor es muy intenso, acude necesariamente a la emergencia. Dosamos la amilasa, ¿por qué? Porque generalmente pues esta amilasa se normaliza a partir de las 48 o 72 horas. ¿Ya? Pero su elevación de esta amilasa, pues se da a partir de la segunda o tercera hora de iniciada nomás el dolor. Un paciente que tiene un poco más de tiempo de evolución de su dolor, podemos dosar la lipasa porque su tiempo de vida media de esta lipasa está pues hasta los 14 días, se puede mantener elevada. También tener en cuenta que también estamos dosando en este estudio, también no lo he mencionado acá, también estamos dosando la amilasa en el jugo pancreático drenado o el jugo biliar que sale a través del drenaje que ya vamos a ver. Entonces, también conocemos pues que nos han enseñado y hasta el momento se sigue manteniendo este tipo de manejo. Todo paciente que ingresa con cuadro de pancreatitis, ¿qué es lo que vamos a hacer? El manejo es reposo gástrico, reposo de la glándula pancreática. Hay que evitar que esta glándula siga produciendo jugo pancreático. ¿Cómo hacemos eso? A través de mantener al paciente en NPO, colocarle una sonda nasogástrica y dejarlo así, que no coma nada, y si no va a comer nada, tengo que hidratarle, tengo que ponerle suero, tengo que poner cristaloides, tengo que darle calorías, en fin, tengo que estabilizar y sobre todo mantener con una buena perfusión a este paciente. No me debo olvidar manejar pues el dolor, manejar la tranquilidad del paciente, y si desgraciadamente esta enfermedad progresa, pues ya hacer coordinaciones para llevarlo a un monitoreo continuo o a un monitoreo invasivo en una unidad de cuidados intensivos. ¿En qué estudios nos hemos basado? Desgraciadamente en mi país no tenemos estudios que nos apoyen, o sea, no hay un antecedente científico en relación a que alguien haya hecho este trabajo. A nivel mundial, son pocos los estudios, generalmente la mayoría de los estudios hablan más de los manejos endoscópicos a través de las CEPRES. La CEPRE es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Ya a través de este procedimiento endoscópico uno puede acceder a la vía biliar y puede desimpactar el cálculo y le puede drenar la vía biliar a través de este procedimiento. Pero desgraciadamente este procedimiento no está exenta de complicaciones, puede empeorar la pancreatitis porque esta CEPRE puede producir pancreatitis, puede producir perforaciones, puede producir sangrados o puede agregar un cuadro infeccioso, puede colonizar la vía biliar o la vía pancreática y puede empeorar el pronóstico. Por eso que de esto hasta el momento pues son algunos grupos que estudian, como por ejemplo tenemos ya antecedentes de Neoptolemos en 1988 ha aleatorizado, ha hecho una comparación de pacientes que han estado con pancreatitis y se les ha sometido a una CEPRE inmediata, precoz, y los ha comparado con casos controles, con estudios de manejo conservador. ¿Ya? Igual manera, FANS y colaboradores en 1993 aleatorizó 195 pacientes
comparó de la misma manera que Neoptolemos, Folds y colaboradores en 1997. Acosta también aleatorizó una cierta cantidad de pacientes y concluyeron que tanto la CEPRE de manejo precoz evita la progresión de la enfermedad y debe hacerse de forma precoz. Esa es la conclusión que ellos llegaron. Más actualmente, pues en el 2004, se han realizado revisiones sistemáticas. Ya, por ejemplo, acá hay una revisión de Cochrane, donde incluyen a estos 3 estudios. Y más reciente, Moretti, el 2008, hace una revisión sistemática y concluye en un metaanálisis de estos 5 ensayos clínicos aleatorizados, donde se están incluyendo los 3 primeros y se agrega Oria y South, y concluyen que la CEPRE temprana reduce significativamente las complicaciones relacionadas con la pancreatitis en pacientes con pancreatitis aguda biliar grave en comparación al tratamiento conservador. Pero no tiene mucha implicancia estadísticamente hablando en las pancreatitis leve. De la misma manera, en el 2012, SETS y colaboradores también hace una publicación de esta revisión de Cochrane, donde incluye 7 ensayos clínicos aleatorizados, donde se incluyen a los 3 primeros, y concluye que la CEPRE precoz no afecta significativamente la mortalidad y complicaciones locales o sistémicas de la pancreatitis aguda biliar, independientemente de la gravedad. Pero de acuerdo a los resultados, se recomienda considerar CEPRE precoz en pacientes con pancreatitis aguda biliar y colangitis o pacientes que tienen persistencia del cuadro obstructivo. Esa es la conclusión. O sea, acá ya empiezan a concluir que no en todos los pacientes, sobre todo los pacientes que hacen pancreatitis leve, no estaría indicado, porque no hay mucha variación estadísticamente hablando, ¿ya? Pero sí en los pacientes que hacen pancreatitis grave, sobre todo a los pacientes que se les agrega un cuadro de infección como un cuadro de una colangitis, o si la ictericia está persistiendo. Entonces, a ellos sí se les puede indicar una CEPRE. Rodríguez en Ecuador concluye que el drenaje de la vía biliar por ultrasonido es una alternativa de primera línea en el cuadro en casos de obstrucción de la vía biliar y pancreatitis. O sea, para ellos, para Rodríguez 2021, concluye que el drenaje percutáneo es una alternativa para drenar la vía biliar si es que tenemos un cuadro de pancreatitis con complicación infecciosa de colangitis. Bojorquez en Venezuela también hace estudios comparativos, ya, donde ofrece CEPRE de urgencia en las primeras 24 horas, siempre y cuando la pancreatitis biliar esté complicada pues, con colangitis, se le realiza una CEPRE de urgencia en las primeras 48 horas. O peor aún, si el paciente persiste con la ictericia obstructiva. Y así hay varios estudios donde desgraciadamente solamente concluyen pues de que realizan CEPRE y más ven su estudio enfocado al drenaje endoscópico, y son pocos los estudios que hablan pues de un tratamiento quirúrgico en relación a la colecistectomía y drenaje de la vía biliar. Generalmente lo relacionan más a la colecistectomía para evitar las pancreatitis recurrentes. O sea, ellos concluyen que los pacientes que hacen pancreatitis, una vez que están dados de alta o que van a salir del cuadro agudo, deberían ser sometidos a una colecistectomía en su mismo estado de hospitalización para evitar pancreatitis recurrentes. Y como conclusión de estos estudios, de esas revisiones, se llegó a que el tratamiento endoscópico es siempre y cuando persista la obstrucción de la vía biliar, o si empeora el pronóstico del paciente. Entonces, aumenta la severidad del proceso, o sea, cada vez que el paciente está en peores condiciones al realizar un procedimiento, empeora, como sea, su severidad del mismo procedimiento y puede predisponer a colangitis bacteriana. Por lo tanto, en pacientes que están con una pancreatitis y que están haciendo cuadros de ictericia obstructiva mayor de 72 horas o colangitis menos de las 72 horas, se debería practicar la CEPRE más la papilotomía
Y esto, pues, se ha visto que puede empeorar el cuadro y no se sabe que este agravamiento puede ser debido al mismo procedimiento o a la espera que se le tuvo que realizar a este paciente. Otra recomendación es que la CEP se debe realizar a los pacientes que hacen pancreatitis grave biliar, pero que están disfuncionando y no tienen pues ningún avance en la evolución. Entonces, este paciente se le debe someter a un drenaje de la vía biliar de manera endoscópica. Entonces, en función a esos estudios y ver que no hay pues alguien que nos apoye en lo que es la parte científica, hemos querido ofrecer a nuestros pacientes, todo paciente que ingresaba a la emergencia con un cuadro clínico característico de pancreatitis aguda, inmediatamente se le planteaba, no solamente al paciente, sino también a los familiares, se le planteaba y se le explicaba que existía una posibilidad de hacerle la colecistectomía, el tratamiento definitivo, sacarle la vesícula y aprovechar en el momento de sacarle la vesícula, aprovechar su conducto cístico y ponerle un drenaje por el mismo conducto, o sea, por el mismo conducto cístico, o se le puede realizar una exploración de vías biliares y dejarle un drenaje. Pero el objetivo es drenarle la vía biliar, pero tiene que haber un consentimiento. Tengan en cuenta que es un estudio que está en etapas de procedimiento, entonces tenemos que informarles adecuadamente al paciente. Sabe que, señor, que ahorita los consensos actuales nos recomiendan que esperar que el paciente pase por el proceso inflamatorio y una vez que haya recuperado este proceso inflamatorio, recién ahí se le debe hacer la operación indicada, que sería la colecistectomía, más el estudio de la vía biliar, ¿no? Pero en este caso nosotros estamos haciendo inmediatamente, precozmente, la colecistectomía y el drenaje de la vía biliar. Y de acuerdo a los hallazgos intraoperatorios de la pancreatitis localmente grave o hacemos el drenaje. Si un paciente está, como en este video que vamos a ver ahorita, tiene cuadros de gravedad, como en este caso, la pancreatitis necrohemorrágica, vean ustedes, en la cabeza del páncreas hay hemorragia, hay edema, hay tumefacción, hay aumento de volumen, hay líquido serohemático, inflamatorio. El páncreas no hay modificación significativa estructuralmente hablando, en la vesícula biliar. Entonces, en este caso, pues, este paciente le ofrecemos la colecistectomía y aprovechando, pues, que se le va a hacer la colecistectomía y vamos a tener expuesto el conducto cístico, vamos a proceder a colocarle un drenaje transcístico para poder, pues, descomprimir la hipertensión intraductal del conducto biliar. A través de este drenaje va a salir todo el contenido pancreático o el jugo biliar. Vean ustedes, no es tanto bilioso, es bilioso transparente lo que está saliendo de este drenaje transcístico. Y realizamos la colecistectomía, pero ya vemos que es un cuadro ya localmente avanzado, con un poco de compromiso sistémico. Cuando tenemos pacientes así ya graves, o sea, que hay alteración hemodinámica, mejor es que el paciente pase a la unidad de cuidados intensivos y ellos no están incluidos en el estudio, ¿no? Vean ustedes, hay un edema necrohemorrágico a nivel de la transcavidad de los epiplones, en el mesocolon transverso. ¿Ya? Entonces, de esta manera determinamos que este paciente está haciendo un cuadro de pancreatitis grave local y solamente se le hizo el drenaje, o sea, no hemos entrado a la vía biliar, no sabemos si hay cálculos, solamente se le hizo el drenaje, la colecistectomía y el drenaje de la vía biliar. En las pancreatitis leves, con menos de 2 días de evolución, se le realizó la CoreLab. Ahí sí hacemos exploraciones de vías biliares y confirmamos a través de coledocoscopía si esa vía biliar tiene un cálculo impactado o ya no tiene ningún cálculo. Y de la misma manera, como es pancreatitis, le seguimos dejando el drenaje de la vía biliar a través de un DREN-KER. Su control postoperatorio se le completa pues ya cuando el paciente, como en el caso anterior, que han visto que hay necrosis, que hay hemorragia, sí o sí este paciente tiene que ser sometido pues a una tomografía para ver cuánto compromiso de tejido pancreático tiene comprometido, ¿no? Valga la redundancia. El control ambulatorio de la colangiografía, generalmente estos pacientes que salen con el drenaje de la vía biliar le hacemos a los 15 o 20 días posoperados, ¿ya? Y el retiro del drenaje, pues,
Si es un drenaje KER, lo realizamos a los 45 días. Si es un drenaje transcístico, lo realizamos a los 50 días. O sea, lo único de malo de esto es que el paciente lo estamos condenando a que tenga 45 o 50 días con un drenaje externo, un drenaje biliar externo. En los casos de coledocolitesis residuales, en los pacientes que han tenido cálculos impactados y no lo hemos podido extraer el cálculo, se les mantiene el drenaje hasta que se les realice la CEPRE, y una vez retirado el cálculo impactado, recién se les retira el drenaje biliar. Este es un caso de otro paciente con un cuadro de pancreatitis. Ya ahí estamos haciendo la colecistectomía. Ya vean ustedes el edema que hay en la pared, genera pues ese burbujeo. Y de la misma manera que en el caso anterior, pero con menos compromiso, vean ustedes la cabeza del páncreas, el marco duodenal, edema, líquido inflamatorio. ¿Ya? Y ahí estamos haciendo la colecistectomía, exponiendo y disecando el conducto cístico. La característica de este conducto cístico, si ustedes se dan cuenta y ven en el video, es un conducto cístico dilatado. De hecho que los cálculos de la vesícula a través de este conducto dilatado han pasado al colédoco, y eso es lo que está produciendo pues una pancreatitis en este caso, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es igualito, drenarle la vía biliar. Vean ustedes cómo sale la tensión. El líquido es un líquido medio turbio, no es bilioso, es medio turbio. O sea, probablemente ese líquido está infectado. Entonces se hace una colección, se dosa amilasa, se hace un gran cultivo para ver cómo se llama la presencia de gérmenes. Una vez extraída esta muestra, vean ustedes que sale a presión, o sea, existe una hipertensión intraductal, y por eso que ese es el motivo del drenaje de esta vía biliar. En este caso de un paciente, de este paciente de otra pancreatitis, vean ustedes, se le está haciendo la extracción del cálculo impactado. Es un poquito dificultoso, ahí te estamos metiendo una canastilla de Dormia, ya, y estamos desimpactando de esta manera el cálculo. Vamos a acelerar un poquito porque creo que estamos contra el tiempo. Estamos bien con el tiempo, ¿no, chicos? Hola. Sí, doctor, nos quedan unos 6, 7 minutos, incluyendo el tiempo para preguntas. Ok. Entonces, igual nos podemos alargar quizás unos 5 minutitos más de eso. Ya, ok. Ahí ven ustedes, logramos desimpactar este cálculo y ya lo estamos extrayendo, pero de todas maneras igual, por más que hemos hecho el tratamiento definitivo de sacar este cálculo de la vía biliar, de la misma manera, igualito, tenemos que dejar un drenaje de esta vía biliar. Vamos a adelantar un poquito más. Revisamos la vía pancreática, la vía biliar. Vean ustedes que está un poquito pues alterado, un poco despulido por el producto del cálculo. Confirmamos que ya no exista un cálculo más dentro de la vía biliar. Y, como les digo, de la misma manera, ya desde la parte distal del colédoco, son vías biliares intrahepáticas. Tenemos que revisar a lo largo de toda la vía biliar, tanto proximal como distal. Y una vez que hemos determinado que no existe la presencia de un cálculo, le drenamos la vía biliar, en este caso con un drenaje, con un tubo en T, conocido como drenaje KER, a través de esta coledocotomía, y ahí hacemos la coledocorrafia y culminamos el procedimiento. Esa es la piedrita la que estaba impactada dentro de la vía de la papila y la que estaba produciendo la pancreatitis. Bueno, como resultados, quiero que vean pues que lo que se ve comúnmente en el hallazgo de estos pacientes es este video. Ven ustedes y comparen con la representación esquemática. Es una vesícula distendida, edematosa, atención, el ligamento hepatoduodenal está edematizado. Dentro de este ligamento tenemos al conducto colédoco, hay edema retroperitoneal, hay líquido inflamatorio. Es lo característico siempre de una pancreatitis leve, ¿no? Ahí estamos haciendo la colecistectomía. ¿Ya? Estamos haciendo la colecistectomía que tradicionalmente realizamos. Hemos esqueletizado conducto cístico, el conducto colédoco, no está tan dilatado, vean ustedes, no está tan dilatado. Comparen, mi pinza tiene un grosor de 5 milímetros, vean el edema que se ha generado pues en la cabeza de páncreas, como se ve en el esquema.
Se ve el marco duodenal, se ve la cabeza de páncreas. Ahora vamos a hacer la coledocotomía a través del ganchito. No usamos coagulación, usamos corte, ¿ya? Y a través de eso hacemos la exploración y el lavado. Vean ustedes cómo vuelan los cálculos. En este caso solamente había un solo cálculo. Esta era la causa de la pancreatitis en este paciente. Una vez que hemos hecho esta exploración, hacemos la coledocoscopía, exploramos el colédoco. Acá estamos utilizando un colédoco de 3 milímetros, el más delgadito. Este colédoco, la ventaja de este colédoco es que puede entrar por la papila y entrar hasta la vía, perdón, hasta el duodeno. Y como resultados podemos mencionar que hasta el momento, pues, hemos tenido 39 pacientes, 27 casos, los 27 pacientes han hecho cuadros leves, solamente 10 pacientes han hecho cuadros graves, moderadamente grave, 2 pacientes han hecho pancreatitis grave, uno de ellos no lo incluimos en el estudio porque no concluyó, como se llama, con el tratamiento, se pidió su alta voluntaria, el paciente salió comiendo, caminando, pero pidió su alta voluntaria, por lo tanto no lo incluimos. Ya, entonces, de los 38 pacientes, o sea, eran 39, ya hemos excluido a un paciente. De los 38 pacientes, el 74% de los pacientes hacen pancreatitis aguda leve, ya como dice la literatura, ¿no? 80% de los pacientes hacen pancreatitis leve. El 26% de nosotros en nuestra serie han hecho pancreatitis aguda grave. La relación en cuanto al sexo predomina, el sexo igualito que la literatura, nos dice que en la patología biliar las mujeres son las que tienen más incidencia. En la edad, pues, el grupo etario de 19 a 59 años son los que han predominado. Solamente hemos tenido, gracias a Dios, pocos pacientes mayores de 60 años. Hemos dosado la amilasa sérica. Ya, lo normal es pues que ninguno de estos pacientes llegaron con un cuadro normal, siempre estaban con amilasa elevada por encima de 120 o amilasa patológica, 3 veces más su valor normal, están muy elevadas. Y en el manejo postoperatorio hemos hecho pues el dosaje de la amilasa ha reducido significativamente, entonces concluimos que ningún paciente normalizó su amilasa, pero sí encontró un descenso significativo. Y solo el 10% no tuvo mucha modificación. El 100% de los pacientes presentaron valores de amilasa por encima de 2.000 unidades en dosaje de amilasa, pues en la secreción de los drenajes. Otra variable que hemos medido, pues es el dolor preoperatorio. La mayoría de los pacientes ingresan con un dolor característico, dolor muy intenso. Algunos toleraban el dolor, algunos no referían dolor, referían otras molestias, como por ejemplo distensión abdominal, pérdida de apetito, las náuseas, pero en la mayoría predominaba el dolor, y en el dolor postoperatorio, vean ustedes, un cambio significativo, el 81% mejoró el dolor a molestias propias de la cirugía, y que les permitía deambular sin ninguna complicación, sin ningún problema, ¿no? Entonces, esa es una gran modificación. Estadísticamente hablando, pues los pacientes al día siguiente del procedimiento quirúrgico, el paciente no tenía mucho dolor, el dolor era muy tolerable. El apetito también fue otra variable que hemos medido. El apetito en estos pacientes antes de la cirugía era totalmente disminuido. Algunos tenían pues el apetito normal, pero lo maravilloso se da acá, pues que los pacientes que postoperatorio han recuperado casi en su totalidad el apetito y toleraban la vía oral, ¿no? No como dice pues en el manejo tradicional, es que debemos hacer reposo gástrico. En ellos no hacemos reposo gástrico después del procedimiento. Al día siguiente le damos una dieta líquida y constantemente variamos la dieta, una dieta blanda, el paciente tolera y el paciente ya tiene condiciones de alta y se le da el alta. Ya, la supervivencia, solo un paciente continuó con la complicación local y mejoró su compromiso sistémico con dieta progresiva, pero no concluyó el estudio. O sea, este paciente que entró con un cuadro de pancreatitis grave, se le hizo el drenaje, la colestetomía, el drenaje de la vía biliar, ya estaba con una pancreatitis necrohemorrágica,
Ya no tenía dolor el paciente, empezó a tolerar la vía oral después del posoperatorio, estuvo con nosotros 2 días, pero el paciente pidió suelta voluntaria y nos enteramos que a los 17 días posoperatorio ese paciente falleció. No sabemos la causa, pero el paciente falleció. Fue una mortalidad, pero no está considerada en nuestro estudio porque no nos permitió continuar con la evolución del estudio. En cuanto a los cálculos residuales, hay que tener en cuenta que en los pacientes que han hecho pancreatitis grave, solamente se les hizo el drenaje de la vía biliar, solo se les colocó el drenaje de la vía biliar. Si ustedes se dan cuenta, en uno de los videos hemos visto que hemos tenido dificultades para sacar un cálculo impactado, un cálculo que estaba impactado en la vía biliar y no hemos podido extraerlo y por lo tanto le hemos drenado la vía biliar y sabíamos muy bien que este paciente sí iba a ser una coledocolitiasis residual, ¿no? Actualmente nosotros ya contamos con un láser que nos ayuda en estos casos a pulverizar el cálculo o fraccionarlo y poderlo desobstruir. Ya vamos a tener casos recientes, vamos a incluir nuevos casos. O sea, nuestra metodología es un poquito heterogénea, pero como les digo, es un estudio descriptivo. Quiero describir solamente las variables. A partir de esto, pues recién vamos a homogeneizar pues, el estudio y de repente vamos a hacer un estudio ya más, vamos a hacer un estudio analítico, pero vamos a partir de este estudio descriptivo. Estas son las colangiografías que se les realizan a los pacientes. Vean ustedes, acá no hay pasaje de la sustancia de contraste, no pinta el marco duodenal, producto de un cálculo que está impactado, pero el paciente clínicamente evoluciona favorablemente ya que el contenido pancreático o contenido biliar sale por todo este drenaje. Pero vean ustedes, el paciente está impactado y por lo tanto este paciente sí va a requerir una CEPRE de manera electiva. Voy a programar su CEPRE para poder quitarle este drenaje posteriormente. Generalmente la mayoría de los pacientes vienen con estas imágenes de colangiografía, donde se ve la vía biliar limpia, libre de cálculos y pasaje de la sustancia de contraste al marco duodenal. La estancia hospitalaria, la mayoría de los pacientes, 23 casos, el 61% de los pacientes fueron dados de alta el primer día. Nuestros criterios de alta son que el paciente no haga fiebre, no tenga ningún signo sistémico, no hay taquicardia, tolere muy bien la vía oral y no tenga dolor. El dolor sea tolerable, manejable con pues, analgésicos simples, como por ejemplo el paracetamol. Algunos pacientes se quedaban 2 días, sobre todo los pacientes graves, ¿ya? Para seguir monitorizándolo. Solamente hemos tenido 3 pacientes con tenían más de 3 días de hospitalización. Ok, muchísimas gracias. Ya, doctor, muchas gracias por la presentación. Tenemos aquí 2 preguntas. La primera es, ¿en qué momento se descarta la intervención precoz? ¿Hay algún punto de no retorno o algo en caso de que tarde el conseguir los permisos? Claro, bueno, por ejemplo, hemos tenido el caso de, nosotros queremos entrar a todos los pacientes ni bien inician el cuadro. Si tienen pocas horas de inicio del cuadro, mejor. Nos ayuda a evitar la progresión de la enfermedad. Ya, entonces, el paciente viene con el cuadro de dolor abdominal y a todos ellos inmediatamente a las horas, o sea, que lo que demore en realizar su preparación preoperatoria, su riesgo quirúrgico, su estabilización hemodinámica. Entonces, ese es el tiempo que más o menos uno demora, pues entre 4 o 6 horas más o menos, que demora toda esta preparación del paciente para que pueda ser intervenido. Claro está que hay pacientes que, por ejemplo, hemos tenido pacientes que son propios del sistema de salud, o sea, que son técnicos de enfermería, enfermeros que han venido con cuadro de pancreatitis, y se les explica el caso, ¿no? Y ellos saben muy bien que los pacientes que hacen pancreatitis no quieren ser operados o no deberían ser operados según los consensos que actualmente manejamos, ¿no? Entonces se les dice, bueno, usted tiene todo su derecho, si gusta va a pasar a medicina para que medicina lo maneje, ya, pero si usted se anima, nos pasa la voz y podemos aplicar con usted, como se llama, este protocolo o este estudio. Entonces, es tanto el dolor que a veces el paciente no tolera y nos llama, pues, y nos dice, doctor, mejor opéreme, doctor, no aguanto el dolor. Y entonces lo operamos, le drenamos a la vía biliar, a las 4 horas de posoperado el paciente mejora el dolor y está hablando sin mucha molestia. O sea, por eso le digo, o sea, hay
cambio drástico en la evolución de estos pacientes que han sido sometidos a esta intervención. Si no hubiesen sido operados, el paciente persistía con dolor, persistía con el dolor. Sabemos muy bien que la mayoría de estos pacientes, al ser una pancreatitis leve, se puede resolver espontáneamente, pero lo tienen sometido a que este paciente pueda hacer pues una pancreatitis grave. Entonces, nosotros no nos queremos arriesgar y a la mayoría de los pacientes los metemos, ni bien llega el paciente, lo preparamos y entras a la operación. No sé si eso contestó tu pregunta. Sí, doctor, está bien. Otra pregunta que le enviaron por WhatsApp dice, buenas tardes, doctor, muy interesante la ponencia. Dice, ¿el estudio hasta qué grado de complicación de pancreatitis se diría que puede tener una buena evolución? Mira, en la estadística, más o menos que creo que se ve acá, lo que es la gravedad, hemos tenido pacientes la mayoría han sido pacientes leves, ya, pero un pequeño porcentaje han sido, 10 pacientes han tenido pues pancreatitis moderadamente grave. O sea, ¿qué hablamos de moderadamente grave? La pancreatitis puede ser leve, puede ser moderadamente grave o puede ser grave, ¿no? Moderadamente grave cuando hablamos de disfunción orgánica transitoria, dentro de las 48 horas. ¿Ya? Y estos pacientes pues hacen disfunción respiratoria, renal o neurológica, ¿no? Entonces, compensando adecuadamente estos pacientes, ya modificamos esta alteración y el paciente entra a la operación. El hallazgo muchas veces es una complicación local. Hay necrosis, hay hemorragia, pero le drenamos la vía biliar y ustedes se ven en el video que sale el contenido, es un contenido, no es bilioso, es transparente o es un contenido pues turbio, lo que sale por ese drenaje, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos centrando, pacientes leves y pacientes graves, pero con una disfunción orgánica transitoria. Pero los pacientes graves con disfunción orgánica, generalmente estos pacientes pues están en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces en ellos no hemos tenido la oportunidad de entrar, ¿no? O sea, hacer el procedimiento. No sé si contesté la pregunta. Sí, doctor, está bien. Dice la otra pregunta, ¿cuál es o si existe riesgo vital? Claro, o sea, la misma enfermedad ya tiene pues riesgo vital, sobre todo si el paciente está con disfunción orgánica. Entonces, generalmente un paciente que hace pues pancreatitis y está en un estado de pancreatitis grave, entonces si se le da el manejo adecuado, y el manejo adecuado es el monitoreo y mejorar la perfusión de estos pacientes, mejorar la perfusión de todos sus tejidos, mientras un paciente bien perfundido, pues, y esperar que este paciente, pues, resuelva espontáneamente su complicación, ¿ya? Se da la mayoría, pero corre el riesgo de que pueda hacer una necrosis pancreática, ya al hacer una necrosis pancreática, esta necrosis se puede infectar y puede alterar el pronóstico de estos pacientes. En cuanto al procedimiento, como les vuelvo a decir, la mayoría de los pacientes, los 38 pacientes que están incluidos en este estudio, no hemos tenido mortalidad, gracias a Dios, no ha habido mortalidad. Morbilidad tampoco, los pacientes se operan y se iban de alta al día siguiente, pero sí tenían pues la morbilidad propia de su enfermedad. Pacientes que ya entraban con pancreatitis grave, entraban con ya necrosis pancreática y desgraciadamente ya entraron con esa necrosis pancreática. Y simplemente pues es ver cuánto por ciento del páncreas comprometido está necrosado, ¿no? Para darle un pronóstico y decirle, ¿sabe qué, señor? Usted va a tener insuficiencia exócrina, insuficiencia endocrina, ya productos de su enfermedad. Ok. Ya, doctor, muchas gracias. Estuvo excelente la ponencia. Gracias por la ponencia, gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Será hasta una nueva oportunidad. Ok, chicos, más bien a ustedes y agradecer al comité organizador y felicitarlos a ustedes por mantenernos siempre pues actualizándonos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias.
Chicos, ya está la otra ponencia. Pueden pasar a de la doctora Vasco